todos. Nos da muchísimo gusto recibirles en esta mañana de domingo y también a los hermanos que nos siguen a través de la transmisión por Facebook. Gracias a Dios que estamos reunidos en esta mañana. Y antes de iniciar, quisiéramos saber si alguien nos visita por primera ocasión a la congregación. Y si es el caso, nos gustaría conocerles. Si pudieran levantar su mano allá en su lugar. Si alguien nos visita por primera vez, pudiera levantar su mano. Gracias a Dios, tenemos a un hermano aquí al frente. ¿Alguien más nos visitará por primera vez? ¿Que pudiéramos conocerle? ¿No? Bueno, hermano, ¿podría ponerse de pie en su lugar brevemente? Quisiéramos darle una especial bienvenida, un aplauso de gratitud al Señor por tenerle con nosotros. Gracias a Dios. Y bueno, pues igualmente, hermanos, estamos contentos y agradecidos porque pues el Señor nos concede esta gracia, esta oportunidad de continuar congregándonos, ¿verdad?, en su presencia, como cada domingo, cada fin de semana, con libertad y con gozo en nuestro corazón. En esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos iniciado ya de hace algunas semanas. Es un tema que tiene que ver con la vida en plenitud a la que hemos sido llamados como hijos de Dios. Una vida en plenitud, que evidentemente es exclusiva de los hijos de Dios. Es una vida en plenitud, el resultado del estado redimido, resultado de la salvación, resultado de la conciencia plena de lo que ha representado nuestra redención en Cristo Jesús. Recuerden que Jesucristo vino a darnos una clase de vida. Él nos dice que vino a darnos vida. ¿Y qué tipo de vida, hermanos? Vida en abundancia, efectivamente, eso lo encontramos en Juan 10:10. Y sabemos obviamente que esta no es una vida abundante que esté directamente asociada a una condición de comodidad perfecta, no es a una comodidad de carácter físico o material a lo que Cristo se está refiriendo. El Señor se está refiriendo a una vida de plenitud espiritual, una vida de plenitud espiritual. Y también Él nos advierte, en el mundo tendremos aflicción, ¿se acuerdan? Pero debemos de confiar, ¿por qué? Porque Cristo ha vencido al mundo. Entonces, cuando tenemos la advertencia directa de parte de Cristo de que el mundo va a ser una escena de aflicciones frecuentes y continuas, entendemos que la abundancia a la cual se refiere no necesariamente es una abundancia física, material, no es una circunstancia de perfecta comodidad. Cuando Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo, entonces nos está diciendo que nos da la capacidad en medio de este mundo caído por el pecado de vivir en plenitud espiritual. Esa es la vida abundante que Cristo ha venido a darnos, una vida de plenitud espiritual. Y el Salmo 16:11 habla precisamente de esa abundancia de la que Cristo nos está instruyendo en Juan 10:10, esa vida abundante. Fíjate cómo dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida. Este texto ya lo estudiamos, creo que desde la primera clase. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo, una vida plena y una vida gozosa. Y delicias, en otras traducciones dice deleites en tu diestra para siempre. Entonces, el salmista nos está hablando de una experiencia que en la medida en la cual nosotros nos aproximemos a una más intensa comunión con Dios, porque dice en tu presencia, a mayor cercanía con Dios, habrá entonces un gozo pleno en nuestra vida. Tendremos deleites para siempre. Está hablando de algo que es muy profundo cuando estamos en la presencia de Dios, cercanos a Dios. La realidad triste es que hay mucha gente, hermanos, que experimenta una vida cristiana, pero sin esta experiencia, sin la experiencia del gozo. Vaya, ni siquiera se encuentra cercana a esta experiencia que está describiendo la Biblia. La vida cristiana para muchos más bien es una forma de pesadumbre. Es una vida de pesar, porque la muerte al yo resulta algo demasiado amargo que se tiene que experimentar todos los días. La vida cristiana requiere de una experiencia cotidiana. Jesucristo dijo: si quieren ser mis discípulos, niéguense cada uno a sí mismos, carguen su cruz cada día,
todos los días y síganme. Quiere decir entonces que nuestra experiencia de vida cristiana requiere de una negación al yo, al ego, de forma cotidiana. Y para mucha gente, hermanos, esto es amargo. Es decir, sentimos la muerte al yo, la experiencia de la muerte al yo, pero no experimentamos la dulzura de caminar con Cristo. Sentimos la experiencia de la amargura de la muerte al yo, pero no experimentamos el gozo de estar y permanecer en la presencia de Dios. Esta segunda parte del Salmo, entonces, no es algo que todos los cristianos experimenten o hayan sentido en su vida cristiana. Este gozo y estos deleites a la diestra del Señor para siempre, permanentemente, es algo que muchos no han logrado todavía experimentar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? Bueno, hemos dicho que hay personas que se encuentran en un estado de depresión espiritual. ¿Se acuerdan de ese concepto? Nosotros lo tomamos de un libro de Martin Lloyd-Jones que igualmente habla de la declinación espiritual, y él describe la depresión espiritual como un trastorno del alma. ¿Se acuerdan de esto? Un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría por la salvación y por su Salvador. ¿Cuántos de nosotros estamos cursando en este momento por un tránsito en la depresión espiritual? Hemos perdido el interés, hemos perdido la alegría por nuestro estado de salvación y por nuestro Salvador. Es un estado de apatía espiritual. Digamos que es una especie de circunstancia de palidez en nuestra relación con Dios, de falta de entusiasmo y de pasión por las cosas de Dios y por las cosas de nuestro Salvador. Y si somos hijos de Dios, no deberíamos de desear esta condición jamás en nuestras vidas. Creo que en alguna forma, en mayor o en menor medida, hemos experimentado esa circunstancia de depresión espiritual, pero es algo absolutamente indeseable. Tendríamos que hacer todo lo espiritualmente necesario para salir cuanto antes de esa condición, salir de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, nuestra vida cristiana se trata de esto, de seguir a Dios. La vida cristiana se trata de servir a Dios, de comunicarnos con Él. Y si ese caminar en tu vida es deprimente, entonces te vas a cansar, vas a claudicar, te vas a frustrar e inevitablemente vas a caer. Vas a experimentar un inevitable desvío de tu vida de fe. Y al final serás una mala representación del Evangelio para tu generación. Y nosotros hemos sido llamados a ser la imagen de Jesucristo, la luz del Señor. Y dice la palabra que si la luz ya no ilumina, entonces no tiene sentido. Si la sal deja de salar, entonces no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada. La luz ha sido llamada a disipar las tinieblas y la sal ha sido llamada a sazonar los alimentos. La vida de un hijo de Dios tendría que sazonar la vida de los demás. Tendría que ser ese ingrediente absolutamente necesario e indispensable para que la gente logre encontrar en Cristo el verdadero sabor y color de la vida. Somos llamados a ser luz y ser sal del mundo. Y si no estamos viviendo, hermanos, en esta condición de gozo en Cristo, entonces somos una pésima representación del Evangelio de la gracia. Hemos visto algunas causas generales de depresión espiritual. La última clase, hace un par de semanas, veíamos estas causas generales y decíamos que, en primer lugar, encontramos el desdén hacia los medios de la gracia que Dios nos ha provisto para poder vivir con gozo y con crecimiento espiritual. Estamos hablando de esas mecánicas que Dios ha diseñado para que podamos tener un camino de progreso en el conocimiento de Él y por lo tanto de intensidad y de pasión creciente igualmente por Él. Y si no tenemos entonces comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, si no apreciamos y valoramos la congregación de los santos del Señor, si no tenemos pasión por el servicio a Cristo y su iglesia, si no cultivamos estas cosas, inevitablemente vamos a ver una disminución en nuestra pasión por las cosas de Dios. Nuestro gozo va a languidecer, va a palidecer. Es como una brasa, hermanos, que se encuentra en el fuego. Si nosotros la retiramos del fuego, en breve tiempo dejará de ser incandescente y comenzará a extinguirse.
La brasa solamente arde en la medida en la que se encuentra cercana al fuego. Bueno, y así puede estar sucediendo entonces en algunos casos. Personas que han desdeñado los medios de la gracia, se han dejado de vincular con Dios en la oración, se han dejado de vincular con Dios en la meditación escritural, han dejado de vincularse con la iglesia, se han retirado de la congregación, no aman a la iglesia, no aman el servicio a Dios, no han cultivado estos medios y entonces se encuentran deprimidos espiritualmente. Otro aspecto es el temperamento y la personalidad. Hay personas cuyas conductas terminan derivando en depresión espiritual. Por ejemplo, cuando no son personas disciplinadas. Y eso termina contribuyendo a una falta de comunión con Dios firme, seria y metódica. O hay gente que es muy emotiva y cualquier cosa los desanima, cualquier prueba los somete a una presión muy fuerte. Y entonces tenemos que conocernos quiénes somos para poder identificar las debilidades que nos hacen cristianos frágiles o cristianos de doble ánimo. Como hijos de Dios, hermanos, no estamos llamados a la fragilidad o al doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hijo de Dios es una persona asertiva. Identifica el objetivo, camina hacia la meta y no ceje del empeño hasta alcanzarla. Ese es un hijo de Dios que se encuentra viviendo en el gozo del Señor, que ha encontrado las delicias a su diestra para siempre y ha entendido que en su presencia y solo en su presencia hay plenitud de gozo. Otro factor de depresión espiritual, comentábamos, son las condiciones físicas. A veces podemos encontrarnos tan cansados que no nos damos cuenta de que ese cansancio, esa falta de orden en la práctica de nuestra vida, en nuestros hábitos, termina destruyendo nuestra comunión con Dios y por lo tanto nuestro disfrute, nuestro gozo en la vida de fe. Y en cuarto lugar, veíamos que muchas veces minimizamos la importancia de la guerra espiritual. Ignoramos las estrategias de Satanás. Y la Biblia nos dice que anda como león rugiente viendo a quien devora. Y si no nos encontramos en estado de alerta, ¿se acuerdan cuál fue el exhorto de Jesucristo a Pedro y a otros 2 de sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros no nos encontramos despiertos cuando los demás duermen espiritualmente y no estamos alertas, fácilmente vamos a ser presas del enemigo de nuestras almas. Visto esto, entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos experimentando un estado de depresión espiritual? ¿Qué es lo que debemos de hacer si estamos cursando por una circunstancia de falta de pasión por nuestro Salvador y la salvación que hemos recibido por su gracia? Bueno, hay un tratamiento, hermanos, que vamos a iniciar revisando en esta mañana y se encuentra en el Salmo 42, un salmo que igualmente ya hemos estudiado, pero quiero que lo abordemos con la guía del Espíritu Santo de una forma tal en la que podamos tal vez llegar a una zona más profunda de su información. Salmo 42. En este Salmo 42 vemos al salmista, a David, hermanos, estableciendo un diálogo consigo mismo, una charla consigo mismo. Y él comienza a cuestionarse, él comienza a preguntarse. Y fíjate lo que dice, Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Cómo se encontraba el alma de David? Abatida. Y él le pregunta a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Te voy a leer este mismo verso en la Nueva Traducción Viviente porque es un poco más clara su traducción. Y dice así, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Bueno, más que hacer un análisis de las frases que está utilizando David y que evidentemente son inspiradas por el Espíritu Santo, quiero que enfoquemos, hermanos, nuestra atención en lo que David está haciendo. Lo que David está haciendo, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está hablando consigo mismo. Él está en una especie de lidia, de pelea contra su propio estado de turbación, contra su depresión interna y con su estado de aflicción.
Y está hablando consigo mismo como si estuviera hablando con un amigo, o como un padre le habla a su hijo, o como un pastor le habla a una oveja para darle un consejo bíblico. Está literalmente, hermanos, en una lidia, en una pelea consigo mismo. Es decir, el hombre nuevo en Cristo, el hombre espiritual, está hablando a su propia alma. El hombre espiritual de David está hablando con su propia alma. Y esto es algo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender en la vida cristiana. Es vital. Si de verdad queremos experimentar victoria en nuestra vida como hijos de Dios, es algo que tenemos que aprender prácticamente desde el inicio de nuestro caminar en la fe. ¿Por qué? Porque nuestro principal enemigo está dentro de nosotros, hermanos. Nuestro principal enemigo está dentro de nosotros y es nuestra propia inclinación al desánimo, a la frustración, a la tristeza, a la depresión espiritual. Nuestra propia alma, hermanos, que todavía se ve afectada por la condición pecaminosa en la que en el medio ambiente espiritual estamos existiendo. Y si no aprendemos esto, frecuentemente, hermanos, vamos a ser pacientes de esta enfermedad, la depresión espiritual. Martin Lloyd-Jones en este libro dice lo siguiente, es muy interesante, por eso lo cito, dice así: al respecto de esto, lo primero que debemos aprender es lo que aprendió el salmista. Debemos de aprender a hacernos cargo de nosotros mismos. Me permito sugerir que el problema principal en todo este asunto de la depresión espiritual es, en cierto modo, que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en vez de que nosotros hablemos con nuestro yo. Es muy interesante lo que dice. ¿Y qué significa? Que estamos, hermanos, acostumbrados a escuchar a nuestra propia alma, a hablar a nuestro hombre espiritual, al hombre nacido de nuevo por la fe, en vez de que nuestro hombre espiritual hable con nuestra alma. Tenemos que recordar que el alma es el asiento de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Por lo tanto, el alma es algo netamente humana, 100% humana. El alma siente de la misma forma que la carne, apetece de la misma forma que la carne, se entristece de la misma forma que la carne, desea lo mismo que la carne desea. En tanto que el hombre espiritual, el hombre nacido de nuevo, es netamente espiritual, es nacido de Dios, 100% con la genética de Dios. Entonces, es el alma quien frecuentemente se entristece. Es el alma quien frecuentemente se frustra. El alma frecuentemente se desespera. El alma, entonces, hermanos, es quien frecuentemente nos dice cosas que no debemos de hacer. Y si le prestamos atención a nuestra alma, lamentablemente vamos a ser desviados a una condición de vida carnal, porque el alma siente de la misma forma que la carne. El alma experimenta lo mismo que la carne. Esa alma, hermanos, que aún se ve afectada por el hombre viejo, por nuestra naturaleza caída, y aun cuando tengamos vida espiritual en Cristo, todavía se inclina hacia el pecado, y cuando nuestra alma se ve afectada por esa naturaleza caída, comienza a hablarnos. Nos habla directamente y nos habla de sus frustraciones, tristezas, amarguras, decepciones, desencantos, y comienza a guiarnos hacia los apetitos de la carne, desvíos emocionales, desvíos morales que llevan nuestra vida a una condición de depresión espiritual. Ahora, gracias a Dios, hay un hombre espiritual al interior de nosotros. Un hombre interior, y así lo menciona Pablo en Romanos 7, el hombre interior que puede hablarle precisamente en forma frontal a esa alma afectada por el pecado. Y entonces tomar la iniciativa, tomar la batuta, tomar la autoridad y decirle: no, no, alma mía, no, Javier, no, Pepe, no, Facundo, no, Laurita, no es así, no debes de hacerlo así. No te debes de abatir de esa forma. Tu propósito es otro, tu meta en la vida es otra. Y esto lo tenemos que aprender de David, porque es justamente lo que él está haciendo. Ahora tenemos que recordar que David en ese momento no tenía un hombre espiritual nacido dentro de sí, porque la redención del ser humano no se consumaba todavía y el Espíritu Santo no regeneraba el espíritu del hombre aún. Sin embargo, él tiene un aspecto espiritual de su vida por el conocimiento de Dios, y es ese hombre espiritual, es ese yo, el que habla a sí mismo a su condición caída y abatida del alma. Nosotros tenemos, hermanos, al Espíritu Santo dentro de nosotros.
En nosotros sí existe una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer espiritual. Entonces, el punto es este: debemos controlar nuestra alma afectada por esa inclinación. En vez de escucharla, tenemos que aprender a controlar nuestra alma. Debemos de hablarle, debemos dirigirla, debemos de alentarla, en vez de escucharla pasivamente y dejarnos arrastrar por ella a un estado de depresión espiritual. ¿Soy claro, hermanos, con lo que estoy explicando? Aprendemos esto en el Salmo. Tenemos que aprender a que nuestro hombre espiritual tome la batuta, ejerza la autoridad sobre el estado afectado de un alma que todavía siente como la carne siente, piensa como la carne piensa, desea lo que la carne desea y se desvía como la carne desea desviarse. Entonces, en la medida en la cual nosotros tengamos un conocimiento de Dios en su palabra, tendremos argumentos sólidos para hablarle a nuestra alma. Si nosotros no hemos atesorado la palabra de Dios en nuestro corazón, si no la hemos almacenado como a un gran tesoro, entonces, hermanos, no tendremos freno en contra de nuestra alma. No tendremos forma de gobernarla, no tendremos forma de guiarla, dirigirla, direccionarla, alentarla, estimularla hacia el deber ser espiritual. Y seremos fácilmente arrastrados por esta afectación que el mundo, el medio ambiente y la concupiscencia interna siguen ejerciendo sobre nuestras almas. Ese mundo espiritual contrario, hermanos, incluye nuestra propia inclinación por el pecado. Y ese pecado puede terminar controlando y dominando nuestra alma, pero no, somos llamados a lo contrario. Nosotros tenemos que controlar y dominar el mundo pecaminoso, incluyendo la influencia de nuestra alma, y esto será solamente posible en la medida en la que seamos dominados y controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama teológicamente, doctrinalmente, el control del Espíritu Santo sobre tu vida? Lo hemos estudiado, hermanos. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Quién me lo dice en voz alta? Llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podremos controlar y dominar las pasiones de nuestra alma. Esta llenura del Espíritu Santo, lo vuelvo a recordar, lo hemos ejemplificado con este guante que está diseñado para poder desempeñar funciones, pero no va a desempeñar ninguna función hasta que no esté lleno de una mano. Cuando el guante es lleno de una mano, puede ejercer sus funciones. Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, cuando ésta mora en abundancia al interior de nuestras vidas, entonces podremos operar espiritualmente para todo aquello que hemos sido diseñados en nuestra redención por Cristo Jesús. Nuestra condición espiritual entonces gobernará sobre las inclinaciones de una alma afectada por los apetitos de la carne, por los apetitos del mundo y por las tentaciones de Satanás. Si esto, hermanos, lo llevamos a los aspectos generales de nuestra vida, entonces claramente nuestra vida cambiaría. Pero evidentemente esto puede suceder solamente siempre y cuando seamos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Si ese hombre espiritual nacido de nuevo, con la genética de Dios, sabe hablarle al alma en cada área de la vida, el matrimonio, la paternidad, los negocios, el trabajo, en el trato con los hermanos en la iglesia, en nuestras relaciones interpersonales, obviamente nuestras vidas cambiarían en todas las áreas. Seríamos entonces cristianos perfectos y cabales, sin que nos faltara cosa alguna, porque eso significa ser un cristiano perfecto, ser un cristiano completo. Como una casa que está acondicionada y amueblada en todas sus áreas y es funcionalmente utilizable en todos sus aspectos. Hay una sala para sentarse, hay un baño para bañarse, hay una estufa para cocinar, y esa casa en todas las áreas es funcional, está completa. Nuestra vida será completa y perfecta en la medida en la que el Espíritu Santo gobierne por la palabra de Dios, morando abundantemente dentro de nuestras vidas, y entonces pueda controlarnos y gobernarnos. Ejerceremos dominio sobre el alma. Pero sin la palabra de Dios, sin la meditación de la Escritura, sin la vida de oración, sin amor por la congregación, sin amor por el servicio, hermanos, esto es imposible. Vamos a terminar derivando en un estado de depresión espiritual. Entonces es cuando ese hombre interior toma la palabra
y le dice al alma: no, alma mía, así no es el trato con tu esposa. No es así. No, alma mía, así no debes de hablarle a tus hijos. Esa no es la autoridad espiritual sobre tus hijos. No, alma mía, esa no es la actitud correcta contra tus hermanos en la fe o con tus hermanos en la fe. Y entonces comenzamos, hermanos, a decirnos a nosotros mismos lo que debemos de hacer. Y comenzamos a condenarnos a nosotros mismos cuando hacemos lo que no debemos de hacer. ¿Qué tendremos en resultado? Un mejor caminar espiritual delante de Dios. Y eso nos va a colocar en una posición de recibir de parte de Dios el gozo. Porque recuerdan ustedes, hermanos, que el gozo no es algo que nosotros adquiramos o trabajamos por ello. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer es colocarnos en una posición espiritual donde Dios derrama y nosotros recibimos su gozo. Cuando llevamos una vida de fidelidad a Dios, cuando controlamos nuestra alma, cuando controlamos nuestras inclinaciones pecaminosas, es cuando Dios vierte su gozo en nosotros. El gozo, entonces, hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo. Si caminamos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está regocijado dentro de nosotros, ¿qué es lo que nosotros vamos obviamente a experimentar? Vamos a experimentar gozo por vivir una vida de obediencia y de sumisión a nuestro Padre y a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Entonces, la esencia del tratamiento de la depresión espiritual es saber cómo controlarnos, hermanos, a nosotros mismos. Saber cómo controlarnos a nosotros mismos con una serie de verdades que evidentemente vamos a continuar estudiando en la serie. Vamos a hablar entonces en esta mañana de cuál es el fundamento o la base del gozo cristiano. ¿Cuál es el fundamento, hermanos, o la base del gozo cristiano? Porque la Biblia nos llama a eso, a que un cristiano debe de ser una persona permanentemente gozosa. Lo hemos estudiado. El gozo no es un estado de ánimo fluctuante, hermanos. El gozo no es algo que hoy siento y mañana no. El gozo es una condición de vida, es un estado de vida consecuente de la redención. Por lo tanto, es una circunstancia permanente. Es independiente, porque si el gozo viene de Dios y Dios es inmutable, no hay cambio, no hay sombra de variación en él, es el mismo hoy y por los siglos, entonces ese gozo es independiente de las circunstancias que puedan rodearnos. El gozo que proviene de Dios es constante, no es cambiante, es ajeno al cambio de circunstancias. ¿Cuál es entonces la base de nuestro gozo? Lucas 2:10. Vamos a ver una escritura que creo que lo describe de una forma extraordinaria, hermanos. Lo describe de forma extraordinaria. Dice así: es el momento donde los ángeles o el ángel da la anunciación a los pastorcillos del nacimiento de Jesucristo. Y dice así: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he venido, porque he aquí os traigo buenas. ¿Y qué dice después? Buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjate, buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Entonces vemos que la entrada de Jesucristo al mundo, hermano, es una entrada en una condición de gozo. O sea, el nacimiento de Cristo es un motivo de gran gozo. El nacimiento de nuestro Redentor es el motivo de mayor gozo que pueda registrarse en la tierra. Y a lo largo del ministerio de Jesús, Él hace descripciones de esta realidad cuando nos enseña cuál es la forma de vida en la que nosotros tendríamos que desarrollarnos en el reino de los cielos. Continuamente Jesucristo hace enseñanzas a través de parábolas. ¿Qué es una parábola, hermano? Una parábola es una historia ficticia que tiene el propósito de enseñarnos una verdad espiritual muy profunda, muy vital. Entonces el Señor utiliza parábolas en donde nos habla de cómo es el reino de los cielos, específicamente en Mateo 13. Vamos ahí, por favor, del verso 44 al verso 46. Y cada ocasión que en estas parábolas el Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos es semejante a,
Significa que en cada historia ficticia con enseñanza espiritual nos va a enseñar un aspecto particular del reino de los cielos. Y quiero que veamos dos parábolas que son muy parecidas entre sí. Verso 44, Mateo 13:44. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Con qué es comparado por Cristo, hermano, el reino de los cielos? Con un tesoro. Pero ese tesoro, ¿cómo se encuentra? Se encuentra escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Siguiente parábola. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Encontramos cuatro aspectos, hermanos, en estas parábolas, y en esto va a consistir nuestra enseñanza en este día. Ahora, primeramente tenemos que entender que este tesoro del cual menciona la primera parábola, o esta perla de gran valor que se menciona en la segunda, es el reino de los cielos, es el evangelio de la gracia, las nuevas buenas de gran gozo que anuncia el ángel a los pastorcillos, la venida de Jesucristo, la justificación por la fe y por la gracia. Jesucristo, de hecho, se anuncia a sí mismo como el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, y esa es, hermano, una perla de gran valor, es una buena nueva de gran gozo. Entonces, en la parábola encontramos cuatro aspectos básicos. En primer lugar, hay dos tipos de personas. Uno que encuentra el evangelio sin estarlo buscando, y otro que encuentra el evangelio tras estarlo buscando. Entonces encontramos la tipificación de dos personas, dos personalidades. Significa que hay personas, hermanos, que van por la vida sin estar necesariamente buscando el reino de los cielos. Es más, no tienen una comunión con Dios, no les interesa tener una comunión con Dios, de hecho están en total desconocimiento de las cosas de Dios, pero de repente se encuentran de alguna forma con el evangelio, y cuando lo encuentran se dan cuenta de que es un tesoro. Y esa es la primera persona que tipifica la parábola. La otra persona es un mercader de perlas. Obviamente está buscando perlas y encuentra en su búsqueda una perla de gran valor. Esto puede evidentemente hacer alusión a las personas que están buscando respuestas en la vida, que están en una intensa búsqueda de Dios, una búsqueda trascendente de respuestas en la vida, y en esa búsqueda encuentran el evangelio. Buscando a Dios, encuentran el evangelio de la gracia. Y Cristo dice: así es el reino de los cielos. Personas que no me están buscando, personas que sí me están buscando, personas que integran el reino de los cielos. En segundo lugar, ambas personas reconocen el valor de lo que han encontrado. Y en el primer caso, sin buscarlo, encuentra un tesoro en el campo. Y dice que va y vende todo lo que tiene, pero dice que lo hace con alegría, lo hace con gozo, con alegría. En el segundo caso no dice que lo haya hecho con alegría, pero obviamente está implícito. Era un mercader de perlas, y cuando encuentra esta perla de gran precio, evidentemente experimenta grande alegría. Entonces estamos en dos casos donde se manifiesta alegría, gozo por haber encontrado algo de gran valor. El primer caso es especial, hermanos, porque es como cuando estás abriendo cajones en tu casa y sin buscarlo, de repente encuentras un billete de 100 pesos. ¿Te ha pasado? O te pones un pantalón que hace mucho tiempo no utilizabas, y cuando metes la mano al bolsillo sacas un billete y dices: órale, y hasta volteas, ¿verdad? Ojalá que no me haya visto nadie, ¿verdad? Porque aquí se va a quedar guardado. Y entonces experimentas ¿qué? Experimentas alegría, experimentas gozo, encuentras algo que ni siquiera esperabas porque no lo estabas buscando. Pero al encontrar aquello que tiene gran valor, inevitablemente se experimenta alegría. Ahora, el caso contrario, cuando estás buscando algo de gran valor y no lo encuentras,
Y estás desesperado y levantas las cobijas de la cama y quitas el colchón, mueves la cama, abras los cajones, vas a la sala, subes, bajas. ¿Te has visto en esa circunstancia, no sé, buscando tus llaves, el celular o tu cartera? Y lo haces con una expectativa del gozo y la alegría que vas a experimentar una vez que lo encuentres. Y lo encuentras y experimentas descanso y también encuentras alegría al haber encontrado lo que tanto buscabas. ¿Te ha pasado esto? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y hasta que te ves en el espejo y te das cuenta que los traes puestos y dices, ¡pum!, los encontré, y descansa tu alma. O tu celular, ¿dónde está mi celular? ¿Cuántos han dicho, márquenme por favor para ver dónde suena y poderlo encontrar? Y una vez que lo encuentras, entonces experimentas gozo. Bueno, Cristo, hermanos, en estas parábolas está describiendo estas dos situaciones y nos describe precisamente el gozo que debe de sentirse cuando se encuentra el reino de los cielos, porque su valor es incalculable. El gozo que tendríamos que experimentar al haber encontrado el reino de los cielos, porque el valor del reino de los cielos, hermanos, es incalculable. En tercer lugar, ambos venden todo lo que tenían para poderlo poseer, para hacerlo propio. En el primer caso, vende todo y adquiere el terreno donde encuentra el tesoro. Y en el segundo caso, vende todas las perlas que tenía para poder adquirir la perla de gran precio. ¿Qué encontramos en esto? Un dejar, un desprendernos. El reino de los cielos, hermanos, es gente que anda buscando o no anda buscando, pero encuentra algo cuyo valor llena su corazón de alegría y de gozo, y en ambos casos dejan todo, porque ahora eso que han encontrado es lo más importante. Eso es lo que el evangelio implica. Y así es como se tendría que ver el reino de los cielos desde la óptica de los hijos de Dios. Ahora esto, el evangelio de la gracia, el reino de los cielos, el caminar con Cristo es lo más importante de mi vida. No se compara nada más. Todo lo demás, entonces, estoy dispuesto a desprenderme de ello si tengo que hacerlo por caminar con Cristo en el reino de los cielos. Y no es una experiencia de pesar o de amargura, es una experiencia de gozo, de gran alegría. Buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. El reino de los cielos, hermanos, es lo más importante. Es el punto que el Señor Jesucristo quiere destacar en la parábola. Así es el reino de los cielos, y así es como Dios quiere que la gente del reino lo vea, que se dé cuenta del enorme precio y valor que esto tiene, y entonces estemos dispuestos a dejarlo todo por abrazar el evangelio con todo nuestro corazón. Porque no hay nada que tenga mayor valor. Y evidentemente, hermanos, eso implica hacer cambios, hacer ajustes, resolver cosas, porque estos hombres venden todo, ejercen acciones, ejecutan una determinación, toman una firme decisión, cambian cosas por el valor incalculable del reino de los cielos. Es decir, adecúan sus vidas para poder conseguirlo. Y en cuarto lugar, lo compran. Es decir, lo hacen suyo, se apropian de él, hacen todo lo necesario para tenerlo con ellos, lo hacen suyo por el enorme valor que entienden que tiene el evangelio. Y por supuesto, hermanos, quienes hagan esta transacción jamás se van a arrepentir de haberla hecho, jamás. Frecuentemente nos sucede que cuando compramos algo, al poco tiempo observamos ese artículo, ese producto en otra estantería, en otra tienda o en otro mercado en línea, y lo encontramos a menor precio y decimos, ay, tomé una mala decisión, me hubiera esperado, hubiera consultado, hubiera investigado, porque lo que compré a un costo más elevado lo hubiera encontrado a menor costo en este otro sitio. Fue una mala decisión. Pero hermanos, con el evangelio jamás pasará esto, nunca. Siempre el valor de lo que tenemos en el evangelio supera cualquier oferta que el mundo pueda ofrecernos. El valor de lo que el Señor nos da con el evangelio está por encima del valor de cualquier oferta que el mundo nos pueda hacer.
Y ese, hermanos, es el hallazgo del Evangelio. Fíjense entonces cómo debería de haber gozo y alegría. La pregunta es, ¿por qué algunos no ven el valor y por lo tanto no experimentan el gozo del Evangelio? Porque esa es la forma de vida en una cantidad muy importante de personas que se definen como hijas de Dios. Como lo decíamos al principio, experimentan la amargura de la negación cotidiana al yo, pero no pueden experimentar las delicias a la diestra del Señor. ¿Por qué para algunos es imposible de ver el valor que tiene el Evangelio y por lo tanto no experimentan gozo en su vida cristiana? Bueno, pues una primera razón es porque hay una confusión importante acerca de lo que realmente es el Evangelio. Y por aquí tendríamos evidentemente que empezar. Si nosotros no podemos ver, observar, apreciar, valorar el Evangelio, si no podemos entenderlo, será imposible que experimentemos el gozo que viene con él. Tenemos que comprender cabalmente entonces qué es el Evangelio. Martin Lloyd Jones a este respecto dice lo siguiente, muy interesante, presten atención. La confusión no es algo nuevo. O sea, sobre la gente que está confundida sobre qué es el Evangelio, dice, no, la confusión no es algo nuevo, sino en cierto modo la obra maestra de Satanás. Mientras él nos mantenga confundidos en cuanto a la doctrina de la justificación, hasta nos alentará a ser justos. Es evidente que lo está haciendo así ahora, ya que la gente promedio de la iglesia parece considerar cristiano a cualquiera que haga buenas obras, aun cuando tal persona puede estar enteramente equivocado en cuanto a esta verdad fundamental. El comentario de este escritor es muy agudo, es muy objetivo, porque él dice que el asistente promedio a la iglesia entiende que toda persona que tiene una vida más o menos moral seguramente es una persona cristiana, seguramente es una persona redimida. Todo aquel que diga, no, es que yo creo en Jesús y no es un criminal o no es un ladrón en niveles mayúsculos, entonces seguramente es un cristiano. O sea, todo entierro termina en el cielo. O sea, seguramente tiene que ser cristiano. Entonces, toda persona que diga creer en Jesucristo y su vida sea más o menos aceptable, más o menos honesta, obviamente con sus detallitos, porque ya hemos entendido que nadie es perfecto, bueno, seguramente esa persona está bien con Dios. Y este es un error crítico, hermanos. Es un error garrafal. Es ofensivo, de hecho, al Evangelio mismo. Es ofensivo a la verdad del Evangelio. Hiere profundamente el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Que se hizo hombre y llegó donde llegó, se crucificó en la cruz del Calvario, hermanos, porque nadie era bueno, porque nadie es honesto y la moral de los seres humanos está podrida. Ese es el mensaje que expone el Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros decimos, bueno, ahí más o menos vamos, ahí la llevamos, me estoy esforzando. Hermano, de ser así, de ser por tu esfuerzo, entonces, ¿qué sentido hubiera tenido que Cristo se encarnara y se crucificara en la cruz? Si podríamos tener un tránsito más o menos sencillo hacia la presencia de Dios. Pero esto es imposible. Y en esta condición se encuentran muchas personas que creen que son cristianas, pero no tienen el gozo del Evangelio. Creen que son cristianas, pero no tienen el gozo del Evangelio. Y no lo experimentan porque no conocen, no entienden el valor del Evangelio, no tienen a Cristo en su corazón. Hay otros que siendo cristianos no experimentan la fuerza del Evangelio porque no hay una comprensión cabal de estas verdades. Y vamos a continuar ahondando en la idea del concepto de la justificación del Evangelio, porque es absolutamente indispensable. Romanos 3:27. Tenemos que salir de estas confusiones, porque, hermanos, entendámoslo, es completamente atípico, es incongruente, es incoherente
Es una aberración filosófica hablar de una persona redimida por la gracia y que no experimente el gozo en el Señor. La depresión espiritual es algo en lo que todos nos encontramos en la susceptibilidad de experimentar, pero un hijo de Dios cursa dinámicamente, rápidamente, no hace de este estado depresivo un estadio permanente para su vida. Y hay personas que han transitado a lo largo de sus años en Cristo en estado de desánimo, desinterés y falta de alegría por su salvación y por su Salvador. Hay depresión espiritual y esto es atípico. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de una confusión en el conocimiento real del significado del Evangelio de nuestra salvación. Fíjate lo que dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Pablo recuerda que está hablando al respecto de los judíos, que creían que en términos religiosos y raciales pues tenían una preeminencia, un favor especial de parte de Dios. Y él dice entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. El hombre es justificado ¿cómo, hermanos? Por fe, sin las obras de la ley. Ahora, voy a leerte este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. No la tenemos en la pantalla, pero escuchen con atención. El mismo verso dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Hay algo, dice la Biblia, en donde encontremos nosotros jactancia, orgullo, reconocimiento personal para que Dios nos haya aceptado por lo que hicimos. No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Esta última parte, hermano, es clave para entender lo que vamos a continuación a ver. Sobre todo para poder comprender el argumento de que si no entendemos el Evangelio cabalmente, jamás, hermanos, vamos a poder atesorarlo y tampoco tendremos gozo. Romanos 3:28 dice: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ningún hombre, hermano, puede ser justificado a través de su forma de vida. Ninguna persona puede ser declarada justa a través de sus obras. Es decir, ningún hombre, ninguna mujer puede bien a través de sus obras establecer un estado de bienestar con Dios. No hay ningún hombre a los ojos de Dios a quien Dios le pueda decir: está bien, por lo que hiciste te perdono. No hay ningún ser humano que por sus obras pueda adquirir el perdón de Dios. Y ese hecho implica que a los ojos de Dios, todos, hermanos, estamos descalificados para cumplir la ley de Dios. No podemos cumplir la ley de Dios. Somos absolutamente incapaces. Si tú y yo no nos proponemos, hermanos, hoy firmemente que debemos comprender a qué se refiere la gracia del Evangelio, entonces continuaremos indefectiblemente, permanentemente, indefinidamente en un estado de depresión espiritual. ¿Quién quiere continuar así? ¿Quién quiere continuar sintiendo desecho hacia la palabra de Dios, desecho hacia la oración, desecho hacia el compromiso de servir a Cristo dentro de una congregación local? Nadie. ¿Quién quiere continuar en un estado depresivo? Creo que absolutamente nadie. Si tú y yo, hermanos, nos propusiéramos el día de hoy firmemente que ya no vamos a pecar. Mi propuesta hoy determinantemente delante de Dios es no volver a pecar. No voy a volver a pecar ni de acción, ni de pensamiento, ni de motivación, ni de omisión. Porque el pecado de omisión es cuando dejamos de hacer lo que sí deberíamos de hacer. Hay un pecado de acción, que es cuando hacemos lo que no debemos, y un pecado de omisión, que es cuando no hacemos lo que sí debemos. Entonces, si cualquiera de nosotros hiciera ese firme compromiso delante de Dios: Señor, a partir de hoy no voy a volver a pecar, ni de acción, ni de pensamiento, ni de omisión, Señor, de ninguna forma
En algún momento, hermanos, nos daremos cuenta de que el cumplimiento de esa promesa, de ese voto, es absolutamente imposible. En algún momento nos vamos a equivocar. En algún momento vamos a desear algo que no corresponde. En algún momento no querremos hacer algo que sí debemos de hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy difícil de amar incondicionalmente a alguien que es conflictivo, a alguien que es complicado. ¿Y con cuánta gente complicada convivimos todos los días? Puedes pensar que la persona más complicada cercana a ti es tu esposo, tu esposa o tus hijos. Y es muy difícil amar a la gente complicada en forma incondicional. Estaríamos entonces fallando a nuestra promesa a Dios. Es muy difícil amar a Dios con todo nuestro corazón, con la gama diversa de ofertas que nos hace el mundo. Y pronto nos daríamos cuenta de esa verdad. Es muy difícil perdonar ofensas fuertes o profundas contra nuestra vida. Rápidamente incumpliríamos la promesa de no pecar. Entonces, en esa incapacidad que tenemos como seres humanos, ¿qué es lo que nos queda? Solamente, hermanos, declararnos culpables delante de Dios, aceptar honestamente esa condición y decirle al Señor: Señor, soy culpable, soy pecador, mi naturaleza es el pecado. Entonces, este es un versículo que es clave, donde se establece que ninguna persona será aceptada por Dios en base a las cosas que haya hecho en su trayectoria de vida. Entonces, hermanos, el primer pilar del gozo cristiano es que debemos de reconocer con total claridad nuestra pecaminosidad. El primer pilar o fundamento para experimentar realmente gozo espiritual es reconocer con absoluta honestidad y claridad que somos gente pecadora. Reconocer en nosotros nuestra pecaminosidad, porque antes de que alguien pueda saber qué es el gozo verdadero, tiene que llegar a sentirse una persona miserable. Nadie que primeramente no se sienta miserable por su pecaminosidad podrá en consecuencia experimentar el gozo de su salvación. Y el problema con los cristianos miserables es que nunca han llegado realmente a sentirse miserables. Esos cristianos que se amargan por la negación al yo, que se frustran por la negación al ego, que sienten la vida cristiana como una lápida difícil de llevar. Esos cristianos que todo el tiempo quieren estandarizar la santidad a sus propias expectativas o apetitos personales y dejan de lado el precepto y el código de santidad de Dios, y que siempre están justificándose: pero ¿qué problema hay en esto? ¿Qué de malo tiene esto? Esos cristianos podrían ser definidos como cristianos miserables. El problema de los cristianos miserables es precisamente que nunca han llegado a sentirse verdaderamente miserables, porque nunca han llegado a sentirse verdaderamente pecadores. ¿Me estoy explicando, hermanos? Muchas personas llamadas cristianas entienden el pecado como un concepto, pero nunca han llegado realmente a sentirse miserablemente pecadores, en la urgente necesidad de ayuda, en la urgente necesidad de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Hay gente así, pero yo no. No, sí, yo entiendo que hay gente así de miserable, así de pecadora, pero yo no. Como ese fariseo que ora a Dios y le dice: Señor, te doy gracias porque no soy como todos los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Un hombre que orando y pecando de soberbia y de arrogancia creía que iba a establecer comunión con Dios. ¿Cómo pasa esto, hermanos? ¿Cómo sucede que entendemos el concepto teológico de que todos somos pecadores, pero podemos no sentirnos realmente miserables por el pecado? ¿Por qué sucede esto? Porque este es el meollo de vivir vidas cristianas miserables, insuficientes, agónicas, sufrientes. Vidas cristianas que no encuentran el gozo, la razón de ser,
claudican, se frustran, abandonan, caen. Porque es imposible, hermanos, vivir sin gozo. Dios no nos hizo como depósitos ausentes de esa llenura del gozo que como hijos de Dios somos llamados a experimentar todos los días. ¿Cómo puede pasarnos esto? Entender el concepto teológico de pecado, pero al final sentirnos ajenos a este. ¿Cómo sucede? ¿A qué me refiero? Mira, sucede cuando pensamos en el pecado de dos formas. En primer lugar, cuando pensamos en el pecado solamente como hechos o como ciertas acciones específicas. Sucede cuando pensamos en el pecado solamente como hechos o como una serie de acciones específicas. ¿Qué quiero decir? A que hay personas, y seguramente las has escuchado o te has escuchado diciendo esto: pastor, yo no robo, yo no fumo, yo no bebo. ¿Cuál es mi problema? El problema es que esta definición de pecado es lo que para ti incluye lo que en tu perspectiva desagrada a Dios. Es decir, hay personas que asocian el pecado con ciertos hechos concretos y nada más. Y si ellos no hacen esos hechos concretos significativos que consideran despreciables, desagradables, reprensibles, entonces ellos están más o menos bien. Pues es que ahí la llevo, ahí voy, más o menos. Una ocasión un pastor le preguntó a una persona en consejería: hermano, ¿en qué considera usted que debe de mejorar? Es decir, ¿qué áreas de pecado son las que usted identifica y que obviamente debe de dejar? Y la respuesta de este hermano, echándose la mano a la bolsa, fue: no sé, no encuentro, pastor, más o menos llevo mi vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? La mayoría de nosotros tal vez no estamos en esa posición, pero quizás no estamos viendo todas las aristas o todos los colores del pecado que sí estamos cometiendo en nuestras vidas. Es decir, no estamos considerando nuestra ira como algo ofensivo. No consideramos nuestro chisme como algo hiriente. No consideramos nuestra murmuración como algo destructivo. No consideramos nuestra carnalidad como un obstáculo. No consideramos nuestro materialismo como algo importante. No vemos el rencor y el resentimiento y la falta de perdón como algo que nos afecte. Y podríamos continuar con una lista grande. Y cuando lo vemos desde arriba, como Dios lo ve, entonces entendemos por qué Dios dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos. El problema es que no todos vemos el pecado como Dios lo ve. Y pensamos en el pecado como una serie de acciones o eventos desagradables, deleznables, despreciables que nosotros no hacemos y no cometemos. Y no vemos en todo color el pecado que nosotros sí cometemos. El pecado, hermanos, va mucho más allá de cosas específicas en las que podamos pensar. Es una condición de las vidas caídas, es una inclinación en pos de Dios. Perdón, no en pos de Dios, sino en pos de mí. Eso es el pecado. Es una inclinación inevitable en ir en pos de las cosas que a mí me gratifican por encima de lo que Dios piense. Incluso, hermanos, cuando buscamos cosas que son legítimamente aceptables. Cuando establecemos el estándar de nuestra búsqueda, colocándolo en función de nuestros deseos, en función de nuestros apetitos o anhelos. Y entonces es cuando estandarizamos la santidad, estableciéndonos como el centro de la vida. Y eso, hermano, es tan frecuente en la vida cristiana. Estándares que colocamos en relación a nuestros deseos y no en relación a Dios. Y es cuando la constante en nuestra vida es una pregunta: ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y esa, hermanos, es la esencia del pecado. Cuando yo soy el sujeto de mi búsqueda y el propósito de mi vida es la satisfacción, aunque busque cosas sanas, mi vida estará
pecando. Esa es la esencia del pecado. Y con mayor intensidad y perversión degenera el alma de los seres humanos. La búsqueda de mi satisfacción, sin que Dios se encuentre dentro de esta operación, dentro de la ecuación, como tendría que estar, en el centro de la misma. Fíjate lo que dice Romanos 3:9. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Hablando otra vez a los judíos. En ninguna forma, pues ya hemos acusado a judíos y a griegos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué es lo que hace el pecado en tu vida? Te inutiliza, dice la Escritura. Y continúa la descripción, verso 13: sepulcro abierto es su garganta. Es decir, hermano, solamente muerte y pestilencia emana del corazón de la persona pecadora, de la persona que permanece en condición impune en la práctica de su pecado. El Señor Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu boca es sepulcro abierto, significa que la muerte, la podredumbre, la pestilencia se encuentra en el corazón. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, se han desviado. Verso 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hermano, está hablando de la raza humana. Es una descripción del estado espiritual de la raza humana, el estado moral caído de nuestra condición humana. Verso 14: su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dictaminado por la ley de Dios. Verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, fíjate, ese es el propósito de la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, lo que la ley dice, dictamina y concluye determinantemente y sin equivocarse, es que todos somos pecadores, pero también nos dice que no la podemos cumplir. Es lo que dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tenemos entonces que obedecer la ley de Dios, pero no podemos. No la podemos obedecer. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros medios morales, humanos, espirituales son insuficientes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la asistencia de Dios para poderla cumplir. Y aún así, hermanos, siendo personas redimidas por la gracia, no las vamos a llevar a cumplimiento en forma cabal. Dios, hermano, necesita habitar al interior de un ser humano para que este ser humano pueda ser asistido, pueda ser ayudado en una forma de vida que sea grata a los ojos de Dios. Esta, hermanos, es nuestra condición. Esta es nuestra condición. Estamos perdidos sin Dios, dictaminados justamente por Dios en condición de culpabilidad y de pecado, y en la condición de separación eterna de Dios por causa del pecado, sentenciados al infierno. La ausencia de la presencia de Dios, la ausencia de su gracia, la ausencia de su piedad, la ausencia de su misericordia, la ausencia de su gozo, eso es el infierno, un lugar de constante dolor e insatisfacción. A eso estamos destinados, porque somos insuficientes, y la ley nos lo dice. La ley, por la ley, es el conocimiento del pecado. Lo que la ley me dice es que soy pecador y que no puedo cumplirla. Esa es la condición. En una ocasión le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento de todos, ¿se acuerdan? Y el Señor responde en Marcos 12:29 lo siguiente. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Martin Lloyd Jones dice al respecto: olvidémonos de borrachos, olvidémonos de homicidas y de gente así. Olvidémonos de toda esa gente de la que día tras día se habla en los periódicos, que leemos, que existe. La prueba para todos nosotros es la siguiente: ¿amamos a Dios con todo nuestro ser? Amamos a Dios con todo nuestro ser, es decir, dejando de lado esos pecados miserables, deleznables, reprensibles que creemos que nosotros no cometemos. Nuestra prueba real es esta: amamos a Dios con todo nuestro ser. Si no es así, entonces somos pecadores y de la peor calaña, aunque no podamos reconocerlo. Esa, hermanos, es nuestra condición. El que se sabe pecador así, el que se sabe en esta condición miserable, cuando encuentra la perla de gran precio, que es el Evangelio, cuando encuentra el tesoro de la buena noticia de que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, cobertura de pecado, la reacción es saltar de alegría. Por eso comentaba, el problema de los cristianos miserables es que nunca se han sentido realmente miserables por su pecado. Pero cuando entendemos la miseria del pecado, el destino al cual nos encontrábamos sentenciados con absoluta justicia de parte de Dios, la condición insalvable, porque por la ley conocimos nuestro pecado, pero también nos dimos cuenta de la imposibilidad que nos era poder llevar a cumplimiento la ley, y entonces nos damos cuenta de la miseria en la que nos encontramos sumidos por la eternidad. Cuando encontramos la perla de gran precio, el gran tesoro que es el Evangelio, entonces solo puedes experimentar gozo y alegría. Aunque no lo hayas buscado, o si lo estabas buscando, una vez que lo encuentras, entiendes el valor incalculable del Evangelio. Y entonces se produce lo que paradójicamente podríamos llamar el gozo del pecador. Hay un gozo que se puede experimentar solamente si me siento pecador. Hay un gozo que solo podremos experimentar cuando somos conscientes y sentimos realmente que somos pecadores. Mateo 9:10. Y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, los fariseos cuestionaron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, con esos pecadores de la peor calaña, de la peor ralea, esa gente despreciable, esa gente miserable. ¿Por qué el maestro, su maestro, come con ellos? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Significaría que los fariseos realmente eran justos? No. Lo que Cristo les está diciendo: ustedes son peor de pecadores que los publicanos y las prostitutas. Pero la diferencia entre ellos y ustedes es que ellos están conscientes de su pecado y ustedes no comprenden su pecado. Y yo no he venido a llamar a los que se sienten justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Todo pecado, hermano, es digno de vergüenza. Todo pecado es digno de ser juzgado en el infierno. Todo pecado, chico o grande. Y tenemos que comprenderlo. El estándar del pecado no es definido por nosotros, por nuestra conciencia contaminada por el pecado mismo. El estándar del pecado no es evaluado, no es estimado por nuestra conciencia humana. El pecado para Dios es pecado. Chico o grande, es digno de vergüenza.
Pero no hay pecado, hermano, chico o grande, que no pueda ser cubierto y lavado por la cruz de Jesucristo. No importa cuán habitual haya sido el pecado en tu vida, no importa cuán hondo hayas llegado por la práctica de ese pecado, no importa cuánta dependencia tenías por ese pecado, no hay pecado ni chico ni grande que no sea cubierto y lavado por la cruz de Jesucristo. Cuando yo me siento pecador y veo la oferta de Cristo y veo este evangelio que dice que me cubre y me perdona, es entonces cuando digo: Señor, gracias. Gracias, Señor. Salmo 32:1. Un salmo que entendemos fue escrito después de que David fue confrontado por su pecado de adulterio con Betsabé y de asesinato contra el esposo de Betsabé. Y él dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, hermano. Y eso es lo que hace la cruz. Con el pecador arrepentido es cubierto su pecado, es disuelto el poder de su culpa. Y David lo experimenta. Esa es una extensión anticipada de la gracia. Es la gracia en la cruz en retrospectiva histórica. Cae sobre David por causa del arrepentimiento. Y él dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El apóstol Pablo, hermano, sin duda alguna, uno de los hombres más santificados de la Escritura, del Nuevo Testamento. Yo no sé qué otro discípulo del Señor u otro seguidor de Cristo de las páginas de la Biblia haya manifestado mayor santificación que el apóstol Pablo. Bueno, fíjate lo que dice en Romanos 7:24. Te pido que no lo busques, porque te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Más bien, por favor, presta atención. Y dice así, dice Pablo: soy un pobre desgraciado. El apóstol Pablo. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven ustedes, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Soy un desgraciado, es lo que dice Pablo. Miserable de mí, dice en la Reina Valera y en otras traducciones. Soy un desgraciado. ¿Quién podrá librarme? Soy esclavo del pecado. Y esto, hermanos, es una descripción clarísima que Pablo hace de sí mismo. ¿Y está hablando de qué? Está hablando de sus peleas, está hablando de sus luchas personales. Pero fíjense dónde está el fundamento de su gozo. Él no está amargado, él no está deprimido, porque un deprimido no da gracias. Y él dice: pero gracias sean dadas a Cristo. Un amargado no está agradecido por nada ni por nadie. Este hombre sabe dónde se encuentra el fundamento de su alegría y dice: pero gracias por mi Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el gozo realmente lo experimenta quien realmente entiende y conoce y comprende cuál es su condición. Cuando entendemos que Cristo vino a salvar a pecadores y enfermos, y Él es el medio por el cual Dios trae sanidad al enfermo. Solamente cuando entendemos eso. Es como el enfermo, hermano, que ni siquiera puede caminar y está profundamente enfermo, cercano a la muerte, pero ni siquiera puede caminar para llegar al hospital. Pero de repente llega el médico a su casa y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué experimenta ese enfermo? Gracias por llegar, doctor. Qué bueno que está usted aquí. La experiencia es de gozo, la experiencia es de salvación. Ese enfermo sabe que el médico tiene el tratamiento que él necesita para poder vivir. Bueno, hermanos, así es la necesidad espiritual. Por eso el Señor Jesucristo utiliza esta analogía: yo he venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. No por el que se cree justo, porque el que se cree justo no busca de Cristo.
El que se cree justo, ¿para qué necesita buscar al Señor? El Señor no viene por quien se cree sano, porque el que se cree sano, ¿qué sentido tendría buscando un médico? No busca un médico. Y es lo que Cristo está diciendo. Nosotros, los que estamos enfermos, tenemos gozo cuando vemos a nuestro médico. ¿Me estoy explicando, hermanos? Una segunda causa, hermanos, por la que no entendemos qué es el Evangelio, y con esto voy a terminar, es porque determinamos la pecaminosidad en función de los demás. O sea, ante los demás nosotros no somos tan pecadores, cuando en realidad tendríamos que determinar nuestra pecaminosidad cara a cara frente a la ley de Dios. Porque solamente la ley de Dios va a poder darnos la dictaminación de nuestro estado pecaminoso insalvable, como lo acabamos de comentar, esa condición en la que nos es absolutamente imposible llevar a cumplimiento la ley de Dios. Entonces, no entendemos lo que significa la gracia cuando determinamos nuestro pecado en función de los demás. Mi condición de pecado, mi necesidad de Cristo, mi enfermedad espiritual, que no tiene remedio sin el Evangelio de Cristo. Cuando viene el Evangelio a mi vida, entendemos entonces que es un tesoro que tenemos que apreciar, que valorar, que aplaudir y que gratificar. Recuerden lo que dijo el ángel cuando dijo: les traigo nuevas de gran gozo, les nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiero que veamos Romanos 3:20. Y es algo que ya hemos estudiado, pero añade algo más y es importante identificarlo. Romanos 3:20 dice así: porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley delante de Dios, pues por medio de la ley viene solamente el conocimiento del pecado, es lo que acabamos de ver. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a ver nuestra pecaminosidad, hermanos, no en función de la pecaminosidad de los demás. No es determinada mi pecaminosidad por la pecaminosidad del otro. Mi pecaminosidad está dictaminada por la ley. Por la ley llegamos al conocimiento del pecado. Pero lo que ahora añade la Escritura es esto: aparte de la ley, aparte de que la ley nos habla de la justicia de Dios, aparte de la ley, Dios utilizó otro recurso. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, número 1, nadie puede ser salvo por las obras de la ley, no podemos cumplirla. Pero ahora, aparte de la ley, dice la Biblia, la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Hay una justicia, hermanos, hay una rectitud que Dios otorga por medio de la fe. Aquí, cuando se cita la palabra justicia, no está hablando de la dictaminación de un juez, está hablando de una forma de vida recta, la rectitud de la vida. Hay una justicia, entonces, hay una rectitud que Dios otorga por medio de la fe, y es una rectitud de vida que tú no te ganaste, que yo no me gané, que tú no trabajaste, yo no trabajé por ella. Es algo que Dios te otorga y que no nos pertenece a nosotros, pero Dios nos lo entrega por la fe en Jesucristo. Miren, cuando Martín Lutero entendió esto que estamos hablando, él dice lo siguiente. Él dice que él renació cuando entendió esto, y dijo así: cuando entendí esto, o sea que la justicia por la cual seré salvo no es mía, es una justitia alienum. Lo menciona en latín, justitia alienum. Alienum es una palabra de la cual se deriva en el inglés alien.
¿Alguien ha visto las películas de los aliens? Un alienígena es un extraterrestre. Y es lo que está diciendo. O sea que la justicia por la cual yo seré salvo no es mía, sino que es extraterrestre. Es externa a mí. Una rectitud externa que pertenece a otra persona. Es una justicia que está fuera de nosotros, a saber, la justicia de Cristo. Y después dijo Lutero: cuando descubrí esto, nací de nuevo. Nací del Espíritu Santo. Las puertas del paraíso se abrieron y entré. Cuando entendió esto, cuando entendió lo que dice Romanos, hermanos, 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la fe, de la redención que es en Cristo Jesús. El verso 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Él lo describe de esta forma, Martín Lutero lo describe de esta forma: cuando yo entendí que no era mi rectitud, sino la rectitud de vida de otra persona externa a mí, la que fue puesta a mi favor, entonces se abrieron las puertas de los cielos y finalmente pude entrar. ¿Qué significa para nosotros? Que tenemos el cielo abierto, hermanos, de par en par. Que el Señor apertura las puertas de los cielos de par en par, porque la forma en que Cristo vivió es considerada como mi forma de vida cuando yo pongo mi fe en Jesucristo. Eso es que la justicia de Cristo es puesto en mí. Eso significa que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. La forma de vida que Cristo vivió es considerada como mi forma de vida cuando yo pongo mi fe en Jesucristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cada persona tiene una justicia. ¿A qué me refiero? Una rectitud moral en su vida. Hay gente que su justicia pues le lleva a ser una persona cuya vida es confiable, no es perfecta, es insuficiente, pero más o menos tiene una vida confiable. Y hay otras personas cuya justicia es una vida de sinvergüenzas, una vida miserable. Bueno, desde el punto de vista de Dios, tu justicia es que tú eres un pecador. Desde el punto de vista de Dios, nuestra justicia es la forma de vida de un pecador, pero Cristo no. Él es santo. Él es el santo de Dios. Cuando el Padre vio a Jesucristo, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su vida es recta delante de mí. Y esa vida de rectitud, hermanos, Dios se la regala a aquellos que ponen su fe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y Dios ahora nos dice: tú eres justo no por ti, sino por la vida recta de mi Hijo, que es externa a ti, pero yo te la he regalado por gracia. Te la he regalado por fe. Fíjense cómo lo dice Pablo en Filipenses 3. Dice así, verso 8: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Si nosotros leemos el verso 8 y nos quedamos ahí, nosotros diríamos: wow, qué tremendo hombre Pablo. Seguramente este hombre sí se ganó el cielo, qué tremenda obra hizo. Este hombre es un hombre de excelsitud espiritual por lo que él está dispuesto a hacer, porque lo que dice es: y aún más, yo estimo todas las cosas como pérdidas, es decir, todo lo he perdido, todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien yo lo he perdido todo, es decir, lo he dejado todo y lo considero todo por basura a fin de ganar a Cristo. Pero fíjate lo que dice el verso 9, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, la justicia de Pablo era insuficiente, estaba podrida. La justicia de Pablo no era la justicia de una vida recta ni íntegra. Él dice, por lo tanto, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y entonces entendemos por qué dice Pablo en Romanos 1:16 lo siguiente. Él dice: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio.
El evangelio no era motivo de vergüenza para Pablo. El evangelio era motivo de gozo, porque él entendía que el evangelio consiste en anunciar que la rectitud de la vida de Cristo es puesta sobre la vida miserable del pecador. Y Dios observa la vida del pecador a la luz de la justicia de Cristo cuando el pecador se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Esto no puede avergonzar al pecador que se sabe pecador y por lo tanto miserable, y al encontrar el evangelio entiende que está encontrando un tesoro, una perla de grande precio. El evangelio, cuando te avergüenza, es porque no te has sido iluminado, no has entendido, no has comprendido su valor. Y no has comprendido su valor porque aún no eres consciente de la miseria de tu pecado. Porque aún continuamos estableciendo nuestros propios estándares de vida. Definimos nuestros códigos morales, nuestros códigos espirituales, donde nosotros definimos qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable. Juzgamos el pecado como hechos externos a nosotros, como actos reprensibles, desagradables, innombrables, externos a nosotros, y determinamos nuestra pecaminosidad en función de la pecaminosidad de los demás, porque no nos hemos puesto frente a frente, cara a cara ante la ley de Dios, que nos dice que somos pecadores y no podemos cumplir la ley y estamos insalvables en un justo juicio eterno de parte de Dios. Cuando no entendemos esto o hay confusión en esto, el evangelio no te llena de gozo, el evangelio te avergüenza. Y es la gente que es endeble para anunciarlo. Ay, casi le comparto, pero no, es que no se dio la oportunidad. Voy a orar para ver si Dios me abre las puertas para llevar el evangelio. Si no estamos aquí para llevar el evangelio, las virtudes de Cristo, ¿para qué estamos en la tierra? Es que no ha habido oportunidad, es que siento que no es de Dios llevar el mensaje. No, lo que pasa es que tú estás avergonzado de un evangelio que realmente no has comprendido. Porque no eres consciente de tu miseria pecaminosa, porque el pecado y el estado pecaminoso solamente es un concepto teológico en el cual no te has identificado. Y si tú no eres el objeto del concepto teológico de pecado, si tú no eres el pecador de tu concepto, entonces no entenderás el valor del evangelio. La perla de gran precio, el tesoro de gran valor, que nos lleva con alegría a venderlo todo, dejarlo todo, desestimarlo todo, por hacerlo nuestro y caminar con Cristo en el reino de los cielos. Dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No por sus buenas obras, no por su rectitud moral. El justo es considerado justo delante de Dios solo por la fe. ¿Te acuerdas que dice la Biblia de Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó por medio de la fe. Entonces, cuando ponemos estos dos elementos juntos, por un lado, nuestra profunda pecaminosidad, conscientes de nuestra miseria por el pecado, y por el otro lado, la gloriosa gracia de Jesucristo, de regalarnos la gracia de Cristo a nuestro favor, y lo meditamos y lo pensamos y lo reflexionamos y estallamos de gozo, significa que lo hemos entendido. Pero si tú no estallas de gozo, entonces, hermano, pídele perdón a Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que arrepentirte. Tienes que ir a la palabra, tienes que ir a la ley y tienes que verte como el más miserable de los seres humanos ante una ley que nos habla de la excelsitud moral y espiritual de Dios y refleja nuestra condición podrida ante Él. Una ley que no puedes cumplir
y que te sentencia eternamente. Cuando en esa condición encuentras el Evangelio te hace estallar de gozo. Un tesoro incalculable, una perla de gran precio. Y estás dispuesto a dejarlo todo con gran alegría por abrazarlo y por caminar con Cristo, hermano, en el reino de los cielos. Lutero decía: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Qué gran descripción de lo que es el Evangelio. Me miré a mí mismo y vi que era imposible salvarme, pero miré a Cristo y vi que era imposible perderme. Por eso es que si partimos de este mundo, hermanos, sabemos perfectamente bien a dónde vamos. Es por esto que estamos totalmente ciertos de que si morimos vamos a la presencia de Dios. Estamos seguros de nuestro estado de salvación, porque no es por nuestra justicia que somos salvos. Nunca lo ha sido y nunca podrá ser así. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, sino que somos considerados justos por Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. La justicia derivada de la fe, no de la ley, porque la ley no salva, sino la fe en el mensaje glorioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el ángel decía: buenas nuevas de gran gozo, vengo a anunciarles, ha nacido un Salvador. Si esto es una realidad en tu vida, hermano, si esto está en su lugar, en el lugar que le corresponde en tu vida, si la apreciación del tesoro y la perla de gran precio del Evangelio está en el lugar correcto en tu corazón, entonces vamos a ver muchas de las cosas que nos suceden como pequeñitas. Las cosas dolorosas serán insignificantes a la luz de este tesoro de gran precio, y las cosas magnánimas en lo material que podrían distraer nuestra atención del Evangelio de la gracia también serán pequeñitas contra el incomparable valor del tesoro de salvación. Este, hermanos, es el sentido de la vida: ser de Dios, pertenecerle a Dios, ser un hijo de Dios, conocerlo. Y ese es el gozo del cristiano, que a pesar de lo que somos, Dios nos ha dado un lugar a su lado. Ese es el fundamento del gozo. Y somos llamados a vivir con gozo. Pero solamente en la presencia de Dios hay plenitud y deleites para siempre a su diestra, en Cristo, hermanos. Todo lo demás es superfluo, es banal, es superficial, es caduco. Todo lo demás es degradable. Este es el gozo de un hijo de Dios. Eso es lo que hace que un hijo de Dios permanezca en estabilidad, a pesar del cambio de las circunstancias en el medio ambiente, a pesar de las tragedias, las tristezas, a pesar de las cosas no deseables. Es el gozo del Señor, el cual es incondicional, el cual no es definido por el cambio de circunstancias, el cual procede de Dios y está contenido en el Evangelio. Por eso, solo cuando comprendemos sin confusiones qué es el Evangelio, solo cuando entendemos sin confusiones qué es el pecador y mi condición pecaminosa y la miseria de mi pecado, lograremos ver la luminosidad, el fulgor de ese tesoro, el brillo de esa perla, el Evangelio de la gracia, que es un tesoro de incalculable valor. Si tu vida no está en gozo, necesitas revisar tu corazón. Si tú has perdido el interés, la alegría por las cosas de Dios y por tu salvación, por gracia, hermano, lo perdiste todo. ¿Qué te queda? No hay más, porque no se necesita más.
Perdiste de vista el valor del Evangelio, o nunca has comprendido realmente el valor del Evangelio. Nunca te has considerado como un ser despreciable y miserable. Como Pablo decía, soy un desgraciado, miserable de mí. Pero no estaba deprimido. Él dice, más gracias sean dadas a Cristo Jesús. Él vivía en gozo en medio de sus peleas, de sus luchas, de sus circunstancias adversas. Como David aprendió a hablarle a su alma: alma mía, ¿por qué te abates y estás turbada dentro de mí? Aún he de regresar al Señor y he de verle y he de alabarle todavía. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer: conocer a Dios, vernos ante la ley del Señor como miserables, pobres, ciegos, desnudos, como gente perdida. Y entonces en el Evangelio entender y comprender el valor glorioso, incalculable de su redención. Y entonces con autoridad decirle a tu alma en los momentos de tribulación: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué das vuelta en mi mente día y noche, día y noche? Deja de turbarte, deja de generar turbulencia. No eres una turbina, eres mi alma, y eres el alma que pertenece a una persona redimida por la gracia, que ha decidido por gratitud a Dios vivir en obediencia a su palabra. Deja de abatirte y vuelve a Dios, porque has de verle y has de alabarle todavía. Cerremos un momento nuestros ojos, hermanos. Señor, tus hijos no somos autómatas. Tus hijos no somos personas rituales que hacemos y obedecemos cosas por mero costumbrismo o por fuerza tradicional. Somos personas que por tu gracia hoy pensamos, reflexionamos inteligentemente, de forma aguda, porque tu Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos ha dado una capacidad en el alma de la que antes carecíamos. Hemos sido redimidos por tu gracia. Hoy pensamos, Señor, por la fuerza de tu Espíritu Santo, a la luz de tu pensamiento, a la luz de tu sabiduría. Jamás podremos tenerla toda. Estamos infinitamente distanciados de la posesión de tu sabiduría, pero hoy somos influidos, Señor, e iluminados por tu sabiduría en el tesoro del Evangelio, en tu preciosa palabra, para comprender quiénes somos ante ti sin ti. ¿Quiénes somos ante ti sin ti? Pobres, ciegos, miserables, desnudos y sin esperanza, condenados justamente por tu ley divina, sabiendo que nos es imposible cambiar nuestra condición. Pero la luz de la verdad que resplandeció en nuestros corazones hoy nos lleva a entender quiénes somos en ti. Miserables, ciegos, perdidos, desnudos, pecadores, pero salvados por la gracia de Jesús, quienes, habiendo sido conscientes de nuestra miseria, al ver la perla de gran precio de tu Evangelio, lo hemos abrazado. Con alegría lo hemos dejado todo, Señor, para caminar contigo en el reino de los cielos.
Esa es la base de nuestro gozo, mi Dios. Ese es el fundamento de nuestra alegría. Una condición permanente de vida. Señor, ayúdanos. Ilumina siempre nuestro corazón la verdad. Que nadie aquí se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para nuestra salvación. Perla de gran precio, nueva de gran gozo, que ha nacido en nuestra vida un Salvador. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.